Poder compartir con ustedes, y como les digo, realmente ya lo extrañaba. Para mí es una alegría el poder compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a aprender, así como dijo nuestro hermano Richard, casi ya dio toda la enseñanza con lo que compartió, ¿verdad? Vamos a aprender un poco sobre las actitudes. Hay muchas veces en nuestra vida donde nosotros, así como lo mencionó nuestro hermano, hacemos las cosas como nosotros pensamos, como nosotros crecimos, como a nosotros nos guiaron, o como creemos que están bien, pero realmente la palabra del Señor, que es un instructivo, es un manual de vida, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos cambia y nos transforma si nosotros tenemos la disposición de hacerlo, ¿verdad? Y para mí personalmente la manera como el Señor me ha ayudado a cambiar es entendiendo que cada porción que yo leo en la palabra del Señor tiene que aplicarse de alguna manera en mi vida. De otra manera puedo memorizar la Biblia, puedo saber muchos versículos, puedo usarlos para atacar al hermano porque está haciendo algo mal, puedo usarlo como una espada, pero no lo estoy aplicando en mi vida. Y lo importante es que aunque sea un poco que nosotros podamos leer, sea en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos cambie y que nos transforme. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, abran su Biblia. Isaías 1, 16. Isaías 1, 16. Bendito sea el Señor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? La palabra del Señor dice así, léalo juntamente conmigo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Fíjense nada más, un versículo lo que nos está diciendo, dejar de hacer lo malo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ir a Efesios 4:31 y ahí es donde vamos a concentrar la enseñanza del día de hoy. Amén. Efesios 4:31. ¿Lo leemos juntos? Dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense qué increíble, ¿no? El Señor aquí nos da 6 cosas las cuales nos dice que quitemos. No nos dice si quieres quitarlo, si quieres cambiar, si se te antoja, si un día amaneces de buenas, si un día amaneces de malas. Dice quítese de nosotros. Y es algo que el Señor nos está enseñando. Y la primera cosa que dice es amargura. Debemos de quitar toda amargura de nosotros. Y amargura es una persona que tiene un resentimiento en su corazón, literalmente causa 2 daños. Uno de ellos es porque destila veneno. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que sea amargado, que tenga mucha amargura en su corazón? Realmente todos hemos experimentado eso y probablemente nosotros también fuimos así en algún momento de nuestra vida. Amén. Entonces aquí nos dice claramente, es una persona con mucha amargura en su corazón, literalmente causa 2 daños, destila veneno. Fíjense qué fuerte. ¿Y por qué destila veneno? Porque realmente se puede percibir eso. Se puede percibir cuando una persona tiene amargura en su corazón y lo transmite. Y para mí es bien importante esto porque cuando hablamos de transmitirlo, a los primeros a los cuales nosotros contaminamos es a nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos, porque eso que está dentro, agarrado dentro de nosotros, si no lo soltamos, si no sometemos nuestra voluntad a Cristo para ser cambiados, ese es nuestro modo diario de vivir. Y esa amargura en nuestro corazón nosotros la estamos expresando de una u otra manera sin darnos cuenta. Pero aquí el Señor dice, quítese de nosotros. Amén. No lo está diciendo si se te antoja, si amaneciste de buenas. Quítese de nosotros. Y nos da 6 puntos bien importantes. Y hay muchos más, pero nos vamos a concentrar en ellos. La segunda cosa que dice que es enojo. ¿Cuántos corajudos hay? Bueno, yo era uno de ellos, hermanos. Yo era uno de ellos. Y aquí volvemos a repetir lo mismo. Quítese de nosotros. Así que hoy vamos a aprender que si aún somos temperamentales, aún somos enojones, aún somos explosivos repentinamente, debemos de quitarlo. ¿Por qué razón? Porque eso nos limita la conexión con el Señor. Y hay que entender algo bien simple. El Señor nos lo está pidiendo. Quítese. No es si tú quieres, hermano, es quítese de ti el enojo.
yo personalmente era una persona extremadamente enojona, vamos a decirlo de esa manera, pero al estar aprendiendo la palabra del Señor, ahí es cuando uno va entendiendo lo importante que es ir cambiando nuestra forma de vivir. Yo les voy a confesar algo, tengo un hijo mayor y él fue muy difícil para comportarse. Era un muchacho, no digamos rebelde, pero yo le decía tiene que ser de esta manera y él buscaba la manera de hacerlo diferente, ¿verdad? La mayoría tenemos algún hijo de repente que es un poco difícil para criarlo, para educarlo, para enseñarlo. Y en mi afán de padre, en mi desesperación, en el amor que yo tenía por mi hijo, yo me enojaba, vamos a decirlo así, me enojaba, me desesperaba y en algunas ocasiones usaba palabras hirientes, no lo maltrataba, no le decía ofensas, pero usaba palabras demasiado fuertes, demasiado agresivas para un joven de 14, 15, 16 años, pero yo solo deseaba que mi hijo fuera cambiado, que no hiciera lo que estaba haciendo, que se comportara de una manera diferente. Mira, hijo, no tienes ese ejemplo en esta casa, tienes que hacerlo de esta forma. Y uno como padre se desespera muchas veces y lastima a sus hijos. Les dice cosas que no debieron de habérsele dicho. Y en una ocasión, cuando él tenía como unos 15 años, yo estaba dormido, estábamos dormidos en nuestra recámara, y yo escuché una voz que dice: lo estás haciendo mal. Y yo desperté, y cuando yo desperté es como si hubiera oído una voz enfrente de mí una vez más que dijo: lo estás haciendo mal. Y yo inmediatamente entendí de qué estaba hablando, porque ese día había tenido una discusión con mi hijo, lo había regañado, le había dado unos cintarazos, y él estaba en su cuarto enseguida de nosotros, y yo me fui a mi cama molesto y enojado. Ese día yo recuerdo que me bajé de mi cama, doblé mis rodillas y me puse a orar y le dije: Señor, perdóname. Tú sabes, Señor, que lo que yo he estado haciendo es porque quiero que mi hijo vaya por el camino correcto. Pero el Señor me dijo: lo estás haciendo mal. Fui a la recámara de mi hijo, lo desperté, lo abracé y le dije: perdóname, hijo, porque te he lastimado, te he dicho cosas que no debí de haberte dicho. Y nos abrazamos y oramos. No les voy a decir que mi hijo cambió, siguió siendo difícil con él, siguió siendo rebelde, pero mi forma de ver las cosas fueron diferentes. Orar a tratar de hablarle y hablarle hasta que lo cansara, hasta que casi me dijera: papá, estoy harto de tanto que hablas conmigo. Pero yo quería seguir haciéndolo y lo sigo haciendo todo el tiempo que es posible, porque no era la manera correcta. Mi enojo no estaba haciendo nada, no estaba haciendo absolutamente nada para con él, sino lastimando. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos una muy buena relación y seguimos orando para que mi hijo venga al camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Ira es la tercera cosa que aquí nos menciona, que es un enojo todavía mayor, explosivo, ¿verdad? Aquellas personas agresivas que no buscan quién la hizo, sino quién la pague. Y de esos hay muchos de repente que se están subiendo las mangas y quieren tirar golpes para todos lados. Eso es algo que el Señor nos pide que lo quitemos. Y vamos siempre al mismo punto. Lo que nosotros estamos viendo aquí nos ayuda o nos perjudica en nuestro entorno y en nuestra familia. Amén. Enojo mayor dice aquí que es la ira, sentimientos que originan conductas agresivas, explosivas o exasperantes como resultado de una indignación interna. No sé si han ustedes mirado alguna persona de repente que hablaron de él y su reacción es explosiva, lo desenmascararon, lo descubrieron, y su reacción es explosiva porque quiere con esa acción, con esa actitud, esconder realmente lo que hizo o esconder realmente lo que es, y busca la manera de, con su actitud explosiva, retar a uno, retar al otro, pero trata siempre de evadir que tiene un problema y que necesita controlar su ira. Amén. Gloria al Señor. Dice en Salmos 37: sé paciente y espera en el Señor. Ay, Señor, la paciencia, ¿verdad? Está una frase de alguien que era muy desesperado, no era nada paciente y estaba siempre en la iglesia y estaba orando, pero con una desesperación, ¿verdad? Y Señor, dame paciencia, pero dámela ya.
Estaba tan desesperado y era tanta su impaciencia que ya la quería, ¿verdad? Pero ya la quiero, dámela. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber de que la ira nos provoca ser impacientes, y el Señor quiere que nosotros seamos pacientes. Pacientemente esperen en el Señor, dice su palabra, amén. Y es algo que debemos nosotros, como hijos de Dios, cuidar. Gloria al Señor. Número 4, maledicencia. Decir blasfemias, injurias, calumnias, palabras deshonestas, groserías o burlas. Pregunta, siendo sinceros, ¿hay alguno de ustedes que ha escuchado a un cristiano decir groserías? Sí los hay, hermanos. Quiero ser sincero con ustedes, sí los hay. Y de repente se sorprende uno. Y no es que uno se sorprende porque no las hemos escuchado. La mayoría venimos del mundo y hemos experimentado cosas terribles y hemos hecho cosas terribles y hemos escuchado lo que no debimos de haber escuchado. Pero una vez que venimos al Señor, nuestro vocabulario cambia. Y el Señor quiere que nuestro vocabulario cambie todavía más. Pero desafortunadamente hay hermanos o hermanas o cristinos, como yo digo, que aún tienen esa vieja naturaleza. Y en la iglesia todos nos vemos hermosos, realmente, todos nos vemos bellos, parecemos ángeles. Pero allá afuera, de la puerta hacia afuera, es donde realmente mostramos quiénes somos delante del Señor. Amén. Cuando estamos en el trabajo, si nos comportamos conforme a los hijos de Dios, o si estamos actuando de otra manera diferente, si tenemos doble cara o doble manera de pensar o doble manera de actuar. Y es lo que nosotros debemos siempre de cuidar, de que nosotros no haya esa maledicencia, que no haya groserías, que no haya burlas, que no haya palabras que destruyen, o la palabra de hoy en día de esta generación, el bullying, que no exista, ¿verdad? Y uno tiene que cuidar eso, que es difícil, por supuesto que es difícil, porque el mundo cada día está más contaminado. Hace muy poco hablaba con un amigo que es cristiano y él estaba recordando sus historias de 20 años antes, donde él ganaba dinero y que era mucho mejor y que hoy es más difícil. Y él puso su énfasis en el nuevo presidente. No, pero las cosas van a cambiar. Error, hermanos, error. Porque si yo hago memoria, cada año las cosas son peores, son más difíciles, es más complicado criar a los hijos, es lo que viene, la ola que viene del mundo los empieza a atrapar y es cada vez más difícil. No podemos confiar en un hombre, en quien debemos de confiar es en la bendita palabra del Señor, que es la que nos guía y nos instruye por el camino correcto. Amén. Si confiamos y ponemos nuestra seguridad en un hombre y que Él va a ser el que va a cambiar las cosas, estamos perdidos, hermanos. En definitiva, debemos de siempre agarrarnos de la mano del Señor para que sea el que nos guíe, nos instruya, nos ilustre, nos encamine a toda justicia y a toda verdad. Amén. Yo hago ese recuerdo y digo, no, es verdad, antes era mejor, ganábamos mejor, no era tan difícil, ahora cada vez es más duro todo. Entonces las cosas no veo yo que van a mejorar como por arte de magia. En 4 años las cosas no van a cambiar ni para Estados Unidos ni para el mundo, pero nosotros debemos de seguir transformándonos por medio de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos en el número 5, gritería. Es un arranque verbal descontrolado. Causamos una gritería cuando algo insignificante lo hacemos grande o cuando mostramos afán de control. Hay muchas personas que les gusta levantar su voz y mover sus manos y expresar porque les gusta tener el dominio y el control sobre las demás personas. Los quieren someter de cierta forma. Esclavizar, esa sería una palabra. Y ahí el Señor nos ayuda y nos pide, déjalo. No podemos andar de gritones a nuestros hijos, hermanos, y perdonen que haga mucho énfasis, pero realmente la iglesia es la familia. Y nuestro primer ministerio es el hogar. Y debemos de tomar mucha atención en eso. A veces somos descuidados con nuestros hijos y empezamos a hablarles fuerte, empezamos a gritarles. Pero no hay otro niño en la iglesia porque ese lo acariciamos y lo chuleamos. Recuerdo una ocasión, vino un amigo a mi casa con su familia, sus 2 hijas y su esposa, y él empezó a acariciar a uno de mis perritos y le hacía caricias y le hablaba bonito. Y una niña pequeña, su hija, le dice, ay papá,
a ella la tratas mejor que a nosotros. Señor, quedó avergonzado. Eso es real. La tratas mejor, le hablas más bonito que a nosotros. Y yo lo creo realmente, porque es una persona muy temperamental, con una cara de limón, que no le gustaba interactuar ni con sus hijas, era todo con gritos, con violencia, pero tenía la confianza de acariciar y darle palabras bonitas a un perro, pero no a sus propias hijas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucha, pero mucha precaución. Había una ocasión también, por allá en una iglesia en Francia, donde iba saliendo un hermano de la iglesia, ¿verdad? Iba su niño pequeño de 3 o 4 años detrás de él. Y el niño pues pequeño se distrae, volteaba para un lado, volteaba para el otro. Y el papá, como a unos 30 pasos de distancia rumbo a su carro, voltea y le pega un grito que se escuchó en todo Francia a esa criatura: ¡apúrate! Y esa mirada fulminante hacia esa criatura, y el niño quedó paralizado. Yo estaba cerca mirando, él tal vez no se dio cuenta que yo estaba ahí. Y el niño empieza a caminar, pero ya atemorizado. No quería realmente acercarse. Él se sube a su camioneta, se oye el portazo y el eco llegó hasta los Estados Unidos de ese portazo. El niño se sube y yo a la distancia, cuando ellos iban saliendo, todavía miraba su acción de él, sus movimientos, sus gestos, cómo le iba gritando y ofendiendo a ese niño porque no se apuraba. Y es terrible, hermanos, muchas veces cómo no podemos controlar nuestro temperamento, nuestro carácter, y lastimamos a los que se supone que nosotros debemos de cuidar y amar. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Es palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Número 6, hermanos. Malicia. Y aquí, mis hermanos, en esta área hay demasiados versículos. Hay muchos versículos que podemos encontrar sobre la malicia. No sé si ustedes conocen a alguien, pero hay personas que gozan cuando te va mal, que disfrutan cuando algo te sucede, que sienten hasta como que quieren hacer una fiesta porque por tu hijo anda en problemas y se llenan la boca hablando de ti. Frases bien clásicas, ¿verdad? Eso le pasa por lo que hizo, se lo merecía. Qué bueno que le pasó eso, qué bueno que la chocaron. No sé si han escuchado, yo sí, ¿verdad? En mi entorno yo sí he escuchado ese tipo de personas que le desean el mal a otros. Estamos declarando cosas de bien y de vida, no de muerte, pero hay personas que disfrutan eso, que gozan el verte que te está yendo mal y están esperando el momento en que te tropieces para empezar a apuntarte con el dedo, y ahí estás, no que eras cristiano, no que tu Dios era el que te ayudaba, a ver en dónde está ahora. Y nos empiezan a acusar una y otra vez. Pero el Señor es grande y misericordioso, y aun cuando nosotros estamos en problemas, aun cuando nuestros hijos son difíciles, aun cuando nuestros hijos están en problemas o están en desobediencia, sabemos que el Señor no los va a soltar de su mano. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere, y lo dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda y tenga vida eterna. Yo lo creo, hermanos, definitivamente. Y si Él dice que Él dio su vida por todos, es por todos. Los hijos rebeldes, los que aún son iracundos, aún los que estamos en la iglesia, que estamos luchando internamente para enderezar nuestro camino conforme a la perfecta voluntad del Señor. El Señor aquí nos tiene con un propósito. Y lo que debemos de hacer es nosotros someter nuestra voluntad a Cristo para poder ser cambiados y transformados. Lo mencionó mi hermano Richard, bendito sea el Señor, y él lo dice: queremos hacerlo a nuestra manera. No, mis hermanos, debemos de hacerlo a la manera de Cristo. Y si Cristo aquí dice: quiten, Señor, yo
yo lo quito. Porque yo quiero ser diferente, porque yo quiero cambiar, porque no quiero ser aquella persona iracunda, agresiva, violenta, que gritaba, que levantaba las manos, que hacía escándalo, que ya parecía morenito, ¿verdad? Que hacen tantos movimientos con sus manos, que nada más moviendo las manos uno quiere salir corriendo, ¿verdad? Y ahí sí muchas veces nosotros estamos, ya somos mexicoafricanos, algo así, ¿verdad? Gloria al Señor. Y debemos de cuidar nosotros y entender cómo el Señor quiere guiarnos y que nos comportemos. Amén. Y yo les voy a ser sincero, hermanos, estas 6 cosas que acabamos de leer, que son amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas ellas aplicaban en mi vida, hermanos. No me escapé de ninguna, absolutamente de ninguna. Pero el Señor, con su brazo y su mano de amor, va cambiando nuestra forma de pensar. Y le voy a confesar algo. Yo llegué aquí a este país a los 15 años. Y cada año yo iba a México, todos los años iba a México. Diciembre, me pasaba enero, me pasaba febrero y me regresaba. Hasta que me casé, ¿verdad? Y entonces ya no hemos ido. Pero iremos algún día. Gloria a Dios. Pero yo recuerdo que mi propósito principal, cada vez que yo iba a México, cada año, era ir y vengarme de 2 personas que me hicieron mucho daño. Era mi único propósito de ir cada año a México. Había 2 personas que vivían en 2 ciudades diferentes. Una de ellas quien abusó de mí por mucho tiempo cuando era niño, y otra que abusó de mí físicamente por toda mi infancia. Y dentro de mí había tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento, tantas ganas de venganza, que yo lo único que quería es ir, encontrarlos y matarlos. Bendito el Señor, nunca fui ni a esa ciudad ni a la otra. El Señor siempre me llevaba lejos. Yo iba a México y iba lejos. Y me distraía, se me olvidaba, regresaba a Estados Unidos el siguiente año. Mi propósito era ese. Yo tengo que vengarme por todo el daño que me hicieron. Y volví a pasar lo mismo, me distraía, paseaba, iba para un lado, iba con amigos, se terminaba el tiempo, febrero, regresaba de nuevo a Estados Unidos. Y nunca lo hice, hermanos. Pero un día vengo a los caminos del Señor y aún había rencor en mí, aún sentía odio, aún sentía enojo, aún recordaba y me dolía lo que me habían hecho, aún escuchaba yo ejemplos o testimonios y yo deseaba todavía venganza sobre esas personas. Pero leí algo muy hermoso que cambió completamente mi forma de pensar. Voy un día manejando, voy escuchando la Biblia en audio, que era más fácil para mí. Yo creo que ya ahora ni existe tal vez, pero a mí se me hace muy fácil porque yo quería aprender y quería escuchar todo el tiempo la palabra del Señor. Y escuché estos versículos y los vamos a leer. Isaías 53, del 3 al 10. Del 3 al 10, hermano. ¿Estamos ahí? Léalo con entendimiento, hermanos. Realmente lo que la palabra del Señor nos dice puede transformar y cambiar tu vida. Amén. Leámoslo juntos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca maldad hubo, ni hubo engaño en su boca. Y el 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, como haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo eso de lo cual estamos hablando ahorita, hermanos, solo escuchando esto, se fue. Porque en verdad era una carga muy grande para mí. El traer enojo, ira, desesperación, frustración, brotaba, lo decía, lo mostraba. Todos podían darse cuenta que yo estaba enojado. No era una forma de disimular mi carácter. Yo era agresivo y lastimosamente mi esposa los primeros 2 años le tocó conocer a ese viejo hombre, el cual era violento, era agresivo, y si hasta la noche hacían ruido, yo despertaba pegando gritos y enojado porque no me dejaban dormir. Pero el Señor me lo muestra aquí. Y el Señor, mientras yo voy escuchando eso y voy manejando para mi trabajo, empiezo a llorar y le digo, Señor, ya no quiero ser esa persona. Ya no quiero ser esa misma persona. Hermanos, el pecado cansa. Yo no sé ustedes, pero aún el pecado asquea al ser humano, porque no estamos diseñados para eso. El Señor quiere que nosotros seamos limpios. Gloria al Señor. Y honestamente yo estaba cansado. El pecado realmente me tenía hastiado. Y no quería yo más de eso, no necesitaba más de eso. Y recuerdo que iba llorando todo el camino y decía, Señor, cambia mi forma de pensar, ya no quiero ser igual, quiero ser diferente. Y empezaba a poner los cantos esos de adoración con los que comenzamos. Y yo realmente quería cambiar. El cambio no es simple, no es fácil, no es mágico, no es un toque nada más. Para todos, tal vez para algunos sí, ¿verdad? La transformación es inmediata. Para mí ha sido difícil. Pero yo me aferro a ser como Cristo quiere que sea. Y yo lo entiendo porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros hay un propósito. Y cuando yo estaba escuchando eso y después lo leí una y otra vez y vi el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por mí, realmente dije, vale la pena. Vale la pena ser diferente, vale la pena cambiar, vale la pena dejar mi enojo, mi ira, mi contienda, mi odio, mi venganza. No hay necesidad. Una ocasión mi esposa y yo experimentamos una situación muy difícil y mi esposa me decía, ¿hasta cuándo Dios va a hacer justicia? Y realmente no sabía yo qué responder. Y ella me lo mencionaba 4, 5, 6 veces. ¿Hasta cuándo Dios va a hacer justicia? El Señor hizo justicia, hermanos. Pero buscamos y cuidamos no guardar una raíz de amargura en nuestro corazón. Dejar que el Señor se encargara de todo. Y nosotros simplemente continuar hacia adelante y que el Señor hiciera lo que Él tenía que hacer. En verdad hizo justicia, se los puedo decir, y la hizo bien. Así que cuando uno entiende lo que el Señor hace en nuestras vidas, definitivamente vale la pena ser obedientes a su palabra. Nuestra naturaleza, hermanos,
veces no nos permite ser débiles. Si pensamos que el venir y orar y pedir al Señor y que se derramen nuestras lágrimas es de personas debiluchas, que no podemos y debemos de estar siempre duros y rígidos para que no vean nuestra debilidad. Y nuestra grandeza comienza como seres humanos cuando reconoces que tu voluntad, tu naturaleza, tu humanidad debe de estar puesta delante de Cristo, para que el Señor pueda hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con todos y cada uno de nosotros. Y esa es la parte más difícil para nosotros que venimos del mundo, el permitir que alguien dirija mi vida. Pero es bueno, hermanos, es bueno permitir que alguien dirija tu vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, si no es que todas, como seres humanos nos vamos a equivocar. Creemos que hacemos las cosas correctas, pero la mayoría del tiempo fallamos. No tenemos nuestra capacidad para tomar sabias decisiones. El único el cual nos guía es Cristo Jesús. Amén. Para poder ser sabios en nuestras decisiones y que todo lo que nosotros hagamos pongamos a Dios por delante. Amén. Y que sea quien nos vaya instruyendo. Y si en el proceso fallamos, Señor, lo hice, lo intenté, traté, tú sabes lo que haces. Esta puerta se cerró, pero se va a abrir una mejor. Y estoy en una situación difícil porque creí que tú me habías hablado. Hay que saber esperar en el Señor. Había un pastor, y ese es también por allá en Francia, ¿verdad? No es de por aquí cerca, donde él tenía esa idea de que el Señor diario le hablaba. Y yo pensaba, bueno, ¿qué tendrá este pastor de maravilloso que el Señor todos los días lo despierta y le habla y le da palabra? Y yo quería eso, yo pensé que eso era algo que a mí me hacía falta y dije, pues estoy muy lejos del Señor, porque todos los días que llegábamos, estábamos 6 días a la semana en la iglesia para que mejor me entiendan, y el Señor me habló, y el Señor me despertó, y el Señor me dio profecía, y todos los días era que el Señor le hablaba. Y yo de repente decía, pues yo quiero que el Señor me hable. A mí no me habla de esa manera, pero él se movía en sus emociones. Yo lo fui entendiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque las decisiones que él tomó fueron equivocadas. Y él se movía en sus emociones. Y tal vez sí soñaba. Y él creía que era el Señor el que le estaba hablando. Y el Señor me habló que me tengo que ir a Brasil para abrir una obra. Adelante. Él se va a Brasil, nos deja la obra en nuestras manos, a mi esposa y a mí. Hicimos un trabajo lo mejor que pudimos, de ser 10, 12 miembros tal vez. En 2 meses ya teníamos más de 60 miembros en la iglesia. Él regresa fracasado, el Señor no le había hablado, el Señor no le había dado profecía, perdió todo el dinero, le hicieron fraude, regresa y empieza ese conflicto para recuperar su iglesia. Su iglesia la recuperó, obviamente, pero todos los miembros se fueron porque nadie lo conocía, no sabían quién era, toda era una iglesia nueva. Y es lamentable el ver cómo alguien usa el nombre de Dios para hacer cosas para su propio beneficio. La palabra del Señor y el nombre de Dios es para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros nos sujetemos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y yo recuerdo en esa ocasión, una de esas ocasiones, llego yo, él se había casado por tercera vez, ya tenía su tercera esposa, se casó porque la conoció en línea. Ustedes díganme si el Señor nos hablaría de esa forma. La conoció en línea, se fue a Brasil, desde Francia viajó hasta Brasil, ¿verdad? Y se casó con esa mujer que conoció por internet. Es terrible, ¿no? Pensarlo siquiera, que un pastor, quien tiene toda su vida en los caminos del Señor, se dejaba mover de esa manera. Se va a venir la mujer, pero él regresa primero y llegamos mi esposa, mis 2 hijos, y él estaba así, sudando, con sus manos temblando. Hermano, ore por mí, ore por mí. Y pues yo lo veía tan nervioso que hasta yo me puse, pues, ¿qué tiene, pastor? No, yo también ya estaba todo nervioso. Ore por mí porque creo que mi esposa me está engañando. Tenía una semana, mi hermano, de haberse casado. Creo que me está engañando, pero ¿por qué dice eso, pastor? Es que no me contesta las llamadas. Bendito Señor, es increíble muchas veces
cómo nosotros no tenemos cuidado y confianza en Cristo Jesús. Mi hermano, cuando el Señor te guía a hacer algo, lo primero que el Señor te da es paz, confianza y seguridad. Amén. Así que aunque haya movimiento difícil en el camino, Señor, tú vas conmigo. Yo tengo paz, confianza y seguridad, porque el Señor es quien te está instruyendo. Pero cuando ya hay ese temor en ti, esa desconfianza, ese miedo, esa inseguridad, mi hermano, detente, frénate, para en un momento, que tu actitud sea completamente diferente, ponte sólido y ahí espera la confirmación y la respuesta del Señor para todo lo que tú vayas a hacer. Porque si tú estás solo vas a terminar, pero si el Señor va contigo, ten la certeza de que Dios te va a dar siempre la victoria. Amén. Bendito sea el Señor. Voy bien con el tiempo. Gloria a Dios. Así es, mi hermano. Entonces, esa es la forma como nosotros debemos de pensar todo el tiempo, que nuestras actitudes cambien. Aquel que es enojón, busque serenidad en el Señor. Aquel que no tiene paciencia y que la pide desesperadamente, pídale al Señor que le dé paciencia. Aquel que aún tiene rencor en su corazón, busque ser sanado y limpio por medio de la palabra del Señor. Y hay algo aquí para terminar que quiero mencionar. La mayoría de las actitudes que el ser humano, cristiano y no cristiano, tiene hoy en día es por nuestro pasado, por nuestra manera de vivir, por lo que experimentamos. Cada uno tendríamos una historia. Y la mayoría va a contar una historia difícil, porque nuestra vida no ha sido fácil. El caminar en el mundo no es sencillo. Y vamos a contar tal vez muchas cosas, pero esas cosas aún te duelen, hermano, hermana, porque no las has soltado. Puedes empezar a contar de tu pasado y te va a doler. Así que hay algo todavía ahí, hay raíz de amargura todavía en tu corazón, la cual tiene que ser suelta, quitada. Y el único que puede hacer que tus pensamientos recuerden pero no duela, que tu corazón lo pueda expresar de una manera que sirva como un testimonio tu pasado y que no te duela. Y que si lloras es de alegría y de felicidad porque volteas hacia atrás y recuerdas dónde estabas y dónde hoy el Señor te tiene. Eso lo hace solamente Cristo Jesús. Amén. Y es algo bien importante que si tú recuerdas sea como testimonio, que si tú lo compartes sea como un testimonio para que alguien pueda ser edificado. Pero si te duele, mi hermano, pasa enfrente. Si aún hay algo en tu corazón que no te deja ser libre, que aún hay actitudes difíciles en tu vida y las proyectas a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu compañero, necesitas entregarlo a Cristo Jesús. El Señor quiere realmente que seamos libres, que seamos limpios, que seamos cambiados, que seamos transformados. Y así como lo mencionó el pastor, que podamos llegar a ser a la altura del varón perfecto. Yo realmente quiero cambiar más, hermanos, y ese es mi anhelo. No sé el de ustedes. ¿Alguno de ustedes desea cambiar todavía más? Yo sí, hermanos, yo sí, hasta que Cristo venga o hasta que el Señor me lleve. Pero yo quiero seguir cambiando porque me es necesario. Si yo me descuido un poco, hermanos, créanlo que la vieja naturaleza va a tomar posesión de mí, y yo no quiero. Necesito que el Señor sea quien guíe mi caminar, mis pensamientos, mis pasos, que sea el que me instruya cada día el cómo ser buen padre, buen amigo, buen compañero. Yo quiero que sea Él, porque yo no pude. Solamente Cristo tiene la capacidad para guiarte por el camino correcto. Amén. Hermanos, vamos a orar y te quiero invitar, si aún hay algo en tu corazón, lo cual no has soltado, si aún hay algo dentro de ti, lo cual necesita ser sanado, si aún hay un recuerdo de tu pasado, si aún hay algo que dices, sabes que yo perdono pero no olvido, permite que el Señor haga su obra, hermanos. Permite que el Señor cambie esa manera de pensar. Vamos a tomar un tiempo y vamos a orar, y esa es mi invitación. Si hay algo que necesitas que el Señor limpie en ti,
con toda libertad, hermano. No necesitas contarlo, no necesitas decírselo a nadie. Es entre tú y el Señor, nada más. Es algo, una relación íntima entre tú y el Señor, donde Él sabe en qué área de tu vida estás luchando, en qué área de tu vida estás batallando, qué parte y qué pensamientos aún no te dejan ser verdaderamente libre. El Señor lo sabe, hermanos. Habla con Él. Habla con Él, hermano. Permite que el Señor verdaderamente te haga libre. Permite que el Señor verdaderamente transforme tu corazón. Que el Señor cambie tu forma de pensar. Que el Señor cambie tu actitud. Que el Señor cambie tu temperamento, tu comportamiento, tu manera de dirigirte a tus hijos, la manera en cómo le hablas a tus hijos. Pide al Señor que te dé esa paciencia, ese amor, esa ternura. Así como el Señor te trajo a sus caminos con brazos de amor y te rescató del hoyo cenagoso, de la misma manera quiere que tú te expreses, que de tu boca salga amor, que de tu boca salga paz, que de tu boca salgan palabras de bendición, que edifiquen, que transformen, que cambien, que hagas la labor y el trabajo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Hermano, pide al Señor que sea quien cambie tu forma de pensar. Es maravilloso, mi hermano, mi hermana, cuando te liberas, cuando dejas todas tus cargas, cuando sueltas todo lo que tú tienes dentro, cuando recuerdas tu pasado y dices: Señor, ya no quiero cargar con esto. Necesito que tú me limpies, necesito que tú me cambies, necesito que tú me transformes, necesito que tú me perdones. Oh Señor, gracias Padre Santo. Gracias Señor, porque tú eres quien quebranta corazones, quien redarguye, quien penetra hasta lo profundo de nuestra alma y sacas todo aquello que está oculto, Señor, para que seamos verdaderamente libres. Tú quieres un pueblo limpio, sin arrugas, sin manchas, Señor, y la única manera es ser libres de todas actitudes, de toda actitud mala, de todo pecado, de todo mal pensamiento. Solamente, Señor, tú lo puedes hacer, Padre Santo. Oh, bendito Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos, Padre Santo. Redarguye nuestros corazones, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Haznos conforme a tu voluntad, Padre Santo. Lo que sea que no te agrade, Señor, ayúdanos a dejar nuestra humanidad a un lado y someternos a tu perfecta voluntad, bendito Señor. Santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos por ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Porque por tu gracia y misericordia estamos en este lugar, Padre Santo. Por tu amor. Porque a ti no te importó lo malo que éramos, los pecadores que éramos. Tú miraste a alguien con un propósito. Bendito Señor, alabamos tu nombre, Padre Santo. Sana, limpia, quebranta, redarguye los corazones, Padre Santo. Penetra lo más profundo, Señor. Queremos un cambio, queremos ser diferentes cada día, queremos ser más como tú, Señor. Queremos agradarte, bendito Señor. Oh Señor, cuánto te amamos, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Por tu gracia y tu misericordia aquí estamos. Oh bendito Señor. Santo tu nombre. De bien, para que seamos cambiados, limpiados, transformados, sanados, que toda amargura, toda raíz de amargura desde lo más profundo del corazón sea erradicada, Señor, para que podamos ver el cambio y la transformación en nuestro entorno, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro cónyuge, en nuestro esposo, en nuestra esposa. Que seas tú, bendito Señor, el que redarguye nuestros corazones, nos cambia, nos limpia y nos transforma para poder ser conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor. Oro bekendere bekendoro bokondere. Indara bakandere bekendoro. Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos.
Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.